Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comenzar a trabajar con las leyes de Kepler. Johannes Kepler fue un científico muy importante en torno a la Edad Media, el cual estuvo trabajando durante mucho tiempo e investigando alrededor de la física celeste o de la física astronómica y propuso tres postulados muy relacionados con este tipo de movimientos. En este caso vamos a demostrar el primero de ellos, primero viendo qué es lo que nos dicen y después sacando algunas conclusiones de aquello que se nos plantea. Entonces, en la primera ley de Kepler, que la pongo por aquí, nos dice lo siguiente. Los planetas giran en torno al Sol describiendo órbitas planas y elípticas colocando al Sol en uno de sus focos. ¿A qué nos referimos con todo esto? Lo primero, hemos de recordar qué es una elipse. Una elipse no deja de ser más que una especie de círculo ciertamente alargado, que podría tener esta forma de manera aproximada, en la cual, en lugar de tener un centro como tal, se le determina un diámetro mayor y se determina un diámetro menor. En el punto donde se cruzan tendríamos ese centro, pero sin embargo, a la misma distancia con respecto al centro se colocan dos puntos, los cuales son los focos. ¿Qué características tienen los focos? Que si nosotros cogemos un punto cualquiera de la superficie de la órbita que estamos realizando y unimos con los focos, la suma de las distancias de un punto a un foco y de ese mismo punto al otro foco, la suma de esas distancias, en este caso estas dos líneas negras, será constante independientemente del lugar de la órbita en el que nos encontremos. Es decir, por ejemplo, que si yo cojo este punto de aquí, saco esta distancia y saco esta distancia, las líneas rojas medirán exactamente lo mismo sumadas entre sí que las líneas negras. Y por ejemplo, si yo cogiese este punto de aquí, esta distancia más esta distancia, también sería exactamente la misma que la suma de las dos líneas rojas o que la suma de las dos líneas negras. Entonces, ¿qué es lo que se presupone en la ley de Kepler? Pues que el Sol se encuentra en uno de los dos focos y de esa manera el planeta va girando en torno a él en órbitas ciertamente elípticas. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que normalmente las órbitas elípticas existen una relación entre la longitud del diámetro mayor y la longitud del diámetro menor. Eso se conoce como elipticidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más cercana es la elipticidad de una elipse a 1, significa que la relación entre los lados mayor y menor es mucho más cercana y por tanto los focos prácticamente pertenecen al mismo centro y estarían prácticamente solapados, que es lo que nos ocurre en el caso de la órbita elíptica de la Tierra. La Tierra tiene una elipticidad muy pequeña, de tal modo que la diferencia entre la distancia mayor y la distancia menor de sus focos, perdón, de sus puntos dentro de la órbita es prácticamente nula. Pero aún así la trataremos como una elipse. Antes de empezar a trabajar con ese concepto de que la órbita es plana, porque vamos a recordar qué significa que una órbita sea plana y por qué podemos demostrar que en efecto esta órbita es plana, tenemos que introducir un concepto con el que no habíamos trabajado hasta el momento, que es el concepto de fuerza central. Lo voy a colocar por aquí. El concepto de fuerza central, como muy bien nos dice su nombre, ocurre cuando tenemos algún tipo de movimiento que realiza una circunferencia o una trayectoria circular o pseudocircular. Es decir, por ejemplo, supongamos que tenemos un planeta el cual da vueltas con respecto a otro en una trayectoria que sea una circunferencia o, como podríamos ver aquí arriba, en una propia elipse donde la similitud es la misma. ¿Por qué se conoce como fuerzas centrales? Pues porque si nos damos cuenta,
independientemente del punto en el que yo me encuentre, aquí la fuerza gravitatoria va a tener este sentido y esta dirección, aquí la fuerza gravitatoria va a tener este sentido y esta dirección, y aquí la fuerza gravitatoria va a tener este sentido y esta dirección. Si os dais cuenta, la fuerza gravitatoria que el cuerpo central ejerce sobre el cuerpo exterior siempre tiene la dirección de la línea que los une, y lo que es más importante, el sentido de esa fuerza siempre apunta hacia el centro de la propia trayectoria. Por eso es por lo que se conoce como fuerzas centrales. También hay que tener en cuenta otra condición que es muy importante. Hemos visto que este vector de aquí es el que conocemos como fuerza gravitatoria en este caso. Y sin embargo, este vector de aquí sería el que nosotros pintaríamos de manera habitual como el vector posición o el vector desplazamiento. Entonces, si recordáis, aquí nos ocurrirán dos cosas. La primera es que el producto escalar entre el vector fuerza gravitatoria y el vector desplazamiento será mínimo. ¿Por qué? Porque el ángulo que forman el vector desplazamiento y el vector fuerza gravitatoria es 180 grados, y si recordáis, el producto escalar era directamente proporcional al coseno del ángulo que formaban. Y por otra parte, el producto vectorial entre el vector desplazamiento y la fuerza gravitatoria, o al revés, será exactamente igual a cero. Ambas conclusiones las sacamos de que el ángulo que forman es de pi radianes o de 180 grados. Estas dos conclusiones, sobre todo esta última, va a ser imprescindible a la hora de demostrar la primera ley de Kepler. Una última condición que hemos de tratar en las fuerzas centrales, que también es muy importante para poder estudiar su comportamiento, es que dicha fuerza no afecta a la energía mecánica total del sistema. ¿A qué nos referimos con esto? Si os dais cuenta, si recordáis, nosotros definíamos el trabajo como la variación de la energía de un sistema, y esto era equivalente a la fuerza por el desplazamiento dentro de un sistema. ¿Qué ocurre? Que esto era para una fuerza la cual era constante y para un desplazamiento el cual ya estaba determinado y no cambiaba. Si nosotros hacíamos un desplazamiento y una fuerza durante un recorrido el cual no estuviese claramente determinado, tendríamos que esto sería lo mismo que la integral desde el punto inicial hasta el punto final de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. ¿De acuerdo? Así es como definíamos el trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros cogemos un punto inicial dentro de nuestra órbita, como por ejemplo podría ser este, y damos una vuelta completa a toda la órbita y volvemos a acabar exactamente en el mismo punto, lo que tendríamos es que la posición inicial coincidiría con la posición final. Por tanto, cuando nosotros realicemos esta integral, lo que ocurrirá será que la integral desde la posición inicial hasta la posición final, que será igual a la posición inicial, de la fuerza por el desplazamiento, tendrá la siguiente pinta. Esto tendrá que ser obligatoriamente igual a cero. ¿Por qué? Porque si recordáis, por mera definición de integral definida, cuando nosotros teníamos una integral la cual estaba definida entre dos puntos equivalentes, la integral era estrictamente igual a cero. De todos modos, podemos comprobarlo para la fuerza gravitatoria concretamente. Tendríamos integral desde R0 hasta R final de fuerza gravitatoria por el diferencial de desplazamiento. Que esto sería la integral desde R0 hasta R0, porque el punto inicial y el final va a ser exactamente el mismo, de menos g por m y por m entre r cuadrado diferencial de r. Y esto sería menos g por m y por m por la integral de R0 a R0, 1 entre r cuadrado diferencial de r, que esto sería lo mismo que g por m y por m por 1 entre r evaluado entre R0 y R0. Y si os dais cuenta, esto sería g por m y por m, 1 entre R0 menos 1 entre R0, y esto vale exactamente igual a 0. Por eso es por lo que tenemos que el trabajo total en una frecuencia completa, es decir, en un giro completo alrededor de nuestra órbita, sería estrictamente
igual a 0. Es decir, que la fuerza gravitatoria, en este caso, en el concepto de fuerzas centrales, siempre va a tener esa componente de que la energía total se va a mantener. Es decir, que la energía mecánica va a ser constante o lo que es lo mismo que la variación de energía va a ser estrictamente igual a 0. Esta condición de fuerza central es muy importante a la hora de algunas otras demostraciones que haremos. Bueno, una vez tenemos esto, vamos a proceder a demostrar la primera ley de Kepler. Como recordáis, hemos dicho que la órbita sería elíptica y sobre todo plana. ¿A qué nos referimos con que la órbita sea plana? Pues a que todos y cada uno de los puntos de la órbita se pueden incluir dentro de un mismo plano. Es decir, que todos estos puntos, que todos ellos pertenecen a la órbita, cada uno de ellos está incluido dentro de ese plano. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa que estén incluidos dentro de ese plano? Pues que si recordáis, nosotros definíamos, por ejemplo, el vector posición como, voy a coger este color anaranjado, el vector posición iría desde el Sol hasta cualquiera de los puntos, este sería nuestro vector posición, y por el contrario, el vector velocidad sería la trayectoria tangente a dicho punto. ¿De acuerdo? Pero esto ocurriría en cualquier otro caso. Si yo tengo aquí mi partícula, el vector posición va a ser este de aquí, y por el contrario, el vector velocidad va a ser este de aquí, siempre tangente a la trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que si nos damos cuenta, si todos y cada uno de los puntos perteneciesen al mismo plano, el vector normal al plano siempre sería el mismo. Es decir, que ese vector normal al plano, que sería el vector que subiría para arriba, sería completamente constante. ¿Por qué? Porque como todos los puntos pertenecen a dicho plano, estos vectores, posición y velocidad, también van a pertenecer al mismo plano y por tanto el producto vectorial de ellos, que sería ese R por V que conocemos, sería siempre constante. ¿De acuerdo? Aquí vamos a utilizar una magnitud que ya hemos utilizado anteriormente, que es el concepto de momento angular. Si recordáis, el momento angular lo definíamos como la masa por la posición con respecto al producto vectorial con la velocidad. ¿Por qué es interesante utilizar este concepto para poder demostrarlo? Pues porque si la órbita es plana, el vector normal del plano va a ser constante durante todo el rato y si recordáis, nosotros veíamos que el momento angular era perpendicular a ambos vectores o lo que sería lo mismo, paralelo al vector normal del plano. Por tanto, si podemos demostrar que el momento angular de la órbita es estrictamente constante, en el momento en el que lo demostremos, automáticamente habremos demostrado que este vector normal también se mantiene constante y si el vector normal se mantiene constante, la órbita será plana. Porque en el momento en el que el vector normal cambiase, el plano se inclinaría y por tanto estaríamos trabajando en otro plano, lo cual demostraría que la órbita no sería plana. Es decir, que mi objetivo es demostrar que no existe ninguna variación dentro del momento angular. ¿Y eso cómo lo puedo demostrar? Pues si recordáis, la variación de una magnitud con respecto al tiempo es lo que conocíamos como la derivada del momento angular con respecto al tiempo y tengo que demostrar que no existe ninguna variación. Por tanto, que esto tendrá que ser igual a 0. Voy a calcular la derivada del momento angular y voy a demostrar que en efecto esta derivada es estrictamente igual a 0. Si recordáis, derivada del momento angular con respecto al tiempo, que también lo conocíamos como momento de fuerzas, esto era exactamente lo mismo que la derivada de masa por posición y por velocidad con respecto del tiempo. Como la masa es una constante, la puedo sacar fuera y puedo decir que esto es lo mismo que masa por derivada de posición con velocidad con respecto al tiempo. Y aquí me ocurriría igual que habíamos hecho en la demostración del momento de fuerzas, que tendría el producto de dos derivadas. Es decir, tendría masa por la derivada de R con respecto al tiempo, producto vectorial con V, más masa por R
producto vectorial derivada de v con respecto del tiempo. Es decir, calculo cada una de las derivadas y veo qué es lo que vale. Aquí tendría masa por y tengo la primera derivada. Derivada de r con respecto del tiempo. Si recordáis, la derivada de la posición con respecto al tiempo siempre es lo que definíamos como velocidad. Por tanto, aquí tendría velocidad, producto vectorial con velocidad, más masa por la posición y producto vectorial. Derivada de la velocidad con respecto del tiempo y esa derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, sería lo que conocemos como la aceleración. Es decir, que aquí nos quedaría la aceleración. Si os dais cuenta, aquí tendríamos ahora dos productos vectoriales distintos. El primero, claramente, se nos va a cero. ¿Por qué se nos va a cero? Porque tengo el producto vectorial de dos vectores que son estrictamente idénticos. Y si recordáis, dos vectores paralelos, su producto vectorial es nulo, o lo que es lo mismo, lógicamente, dos vectores que son idénticos también van a ser paralelos y por tanto su producto vectorial va a ser nulo. Y aquí tendría la segunda parte, donde me quedaría masa por vector posición y por aceleración. Como la masa es una constante, la puedo mover en el producto como quiera. Esto sería lo mismo que vector posición por masa y por aceleración, o lo que es lo mismo, vector posición por fuerza. Y aquí, que esto es lo que he llamado variación del momento angular con respecto del tiempo o momento de fuerzas, es cuando voy a utilizar esta conclusión que tengo aquí. Si os dais cuenta, la fuerza gravitatoria y el vector posición siempre van a ser en este tipo de movimientos, ya sea en elipse o en círculo, van a ser paralelos. ¿Por qué? Porque el vector posición va a ser este que hemos marcado aquí en naranja, por ejemplo, este de aquí, que lo hemos marcado antes en naranja, y por el contrario, el vector fuerza gravitatoria va a ser el que iría en sentido contrario, es decir, hacia allí. Por tanto, van a ser vectores que van a tener la misma dirección, pero sentido contrario. Por tanto, su producto escalar va a ser estrictamente, perdón, su producto vectorial va a ser estrictamente igual a cero. Por tanto, todo este término también se nos iría a cero. Y por lo tanto, llegamos a la conclusión de que todo este cambio del momento angular es estrictamente igual a cero. Por tanto, como el cambio del momento angular con respecto del tiempo es igual a cero, llegamos a la conclusión de que el momento angular va a ser una constante. ¿Ok? Entonces, de esta manera, llegamos a que, en efecto, como el momento angular es estrictamente constante y este momento angular va a ser paralelo al vector posición de nuestro plano, mejor dicho, al vector normal de nuestro plano, automáticamente todos y cada uno de los puntos de la propia órbita van a pertenecer a dicho plano y por lo tanto la órbita va a ser plana. Si consiguiéramos encontrar un punto dentro de nuestra órbita el cual se comprobase que en efecto estos puntos están fuera de ella, podríamos decir que nuestra órbita no sería plana. Sin embargo, tal y como hemos podido demostrar en estos casos, tanto para un caso genérico de velocidad como para un caso de posición con respecto a fuerza gravitatoria, siempre vamos a tener esas dos componentes igual a cero, lo cual nos permitirá ver que no existe cambio dentro del momento angular. Habéis visto, chicos, que esta primera ley de Kepler nos ayuda un montón a estudiar sobre el concepto de las órbitas y cómo éstas pueden afectar dentro de la rotación gravitacional. Es muy importante que entendamos este tipo de demostraciones porque en la segunda ley de Kepler y en la tercera vamos a hacer modificaciones matemáticas relativamente similares, las cuales nos vendrán muy bien para poder demostrarlas. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.